En 1954, Guy tiene apenas 3 años. Llora, suplica, pero nadie lo escucha. 2 asistentes le sujetan con fuerza sus pequeños brazos y piernas sobre una mesa metálica fría mientras el médico coloca electrodos en sus sienes. Y entonces, comienza. Si te fascinan tanto como a mí los experimentos humanos del pasado, las atrocidades de guerra y los accidentes submarinos, suscríbete a mi canal. Cada semana comparto una nueva historia. Conoce a la doctora Lauretta Bender, una destacada neuropsiquiátrica infantil de los años 40 y 50, elogiada, respetada, publicada y celebrada. Todavía puedes encontrar sus publicaciones si buscas en Google. Pero detrás de sus impecables credenciales había una mujer que realizaba experimentos que harían estremecer incluso al investigador más endurecido. Entre 1940 y 1953, en el Hospital Bellevue de Nueva York, la doctora Bender trató a niños diagnosticados con lo que ella llamaba esquizofrenia autista. ¿Su tratamiento preferido? Terapia electroconvulsiva, o TEC. No estamos hablando de 1 o 2 casos aislados. Aplicó descargas eléctricas a más de 100 niños, algunos de tan solo 3 años. Otros informes sugieren que el número podría haber sido cercano a 200. Un hospital donde trabajó, el Creedmoor State Hospital, supuestamente administró terapia de choque a más de 500 niños entre las décadas de 1940 y 1960. Ahora es cuando las cosas pasan de ser controversiales a francamente escalofriantes. La doctora Bender no era una charlatana marginal, era muy respetada, daba conferencias, publicaba artículos, era segura de sí misma e intocable. Públicamente, decía que los tratamientos con descargas eléctricas estaban funcionando, que hacían que los niños fueran más felices, más manejables. Así que Jacqueline Susan, quien en ese entonces era una estrella en ascenso en el mundo literario, acudió a ella en busca de ayuda. Antes de la fama, solo era una madre desesperada por ayudar a su hijo Guy, a quien le habían diagnosticado autismo. Guy tenía solo 3 años cuando comenzó la terapia de electrochoque, y cuando volvió a casa, ya no era el mismo. Estaba sin vida. No respondía. Susan más tarde les dijo a sus amigos que la doctora Bender había destruido a su hijo. Guy nunca volvió a ser el mismo y pasaría el resto de su vida en instituciones. Pero públicamente, la doctora Bender seguía siendo un éxito. En uno de sus artículos escribió: "Muchas de las medidas médicas han sido lo suficientemente exitosas en algunos casos y parcialmente exitosas en un número creciente de casos, lo que justifica la búsqueda de agentes más potentes". Privadamente, bueno, admitía que los resultados eran decepcionantes. Muchos niños no mostraban mejoría o incluso empeoraban. Uno pensaría que con resultados así, habría indignación, investigaciones, demandas. Pero no las hubo. Algunos colegas de la doctora Bender calificaron en voz baja sus métodos como escandalosos, pero casi ninguno alzó la voz. Uno de los pocos que sí lo hizo fue el Dr. Leon Eisenberg, un psiquiatra y experto en autismo muy respetado. Dijo que Bender insistía en que sus pacientes estaban mejorando, aunque llegaban a hospitales de respaldo como Rockwind State en peor estado que cuando comenzaron. Y aún así, ella continuó. Algunos niños previamente tranquilos y calmados, después de varios tratamientos, se volvían violentos e impredecibles. Incluso se rumorea, aunque sin pruebas concretas, que hubo un caso en el que una niña antes alegre y curiosa terminó convirtiéndose en asesina. Y eso fue solo la primera parte de la historia de la doctora Bender. En 1955, la doctora Bender comenzó a recibir informes entusiastas sobre el LSD, un compuesto psicodélico que estaba siendo estudiado tanto en Europa como en los Estados Unidos. Las afirmaciones: que podía reiniciar la mente, calmar a pacientes violentos y revelar traumas reprimidos. Para Bender, sonaba como un milagro. Quizás esto podría ser algo aún más efectivo y menos desordenado que la terapia de electrochoque.
Así que comenzó a investigar. Y lo que encontró fue una red de médicos, brillantes, bien conectados, y muchos de ellos vinculados en secreto con algunos de los programas más oscuros de la CIA. Tenían nombres como Abramson, Hodge, Isbell, Elkes, Hubbard. Algunos de estos tal vez te suenen, y estaban realizando experimentos dentro de proyectos gubernamentales encubiertos conocidos como MK Ultra y Artichoke. Su especialidad: control mental, investigación con drogas, guerra psicológica. Y ahora estaban susurrando sobre una droga que podía abrir el cerebro como si fuera una puerta. Y la doctora Bender estaba escuchando. No veía el LSD como un peligro, sino como una oportunidad. En uno de sus artículos escribió: consciente del interés actual en el LSD-25 como agente terapéutico, se nos ocurrió que el LSD podría ser eficaz para romper la defensa autista en niños crónicamente regresivos, retrasados, mudos y retraídos. Y así comenzó a experimentar con niños reales que no dieron ningún tipo de consentimiento. Imagina esto: una pequeña habitación sin ventanas dentro de un hospital psiquiátrico, iluminada por una sola bombilla fluorescente. Adentro, un niño de no más de 10 años permanece sentado en silencio. Hace solo unos momentos fue inyectado con algo que el médico llamó medicina. Ahora empieza a sentir sus efectos. Sus ojos se abren de par en par. Comienza a llorar, luego a reír, luego a llorar otra vez. Extiende la mano hacia el doctor, pero el doctor no lo consuela. El doctor está tomando notas. ¿La droga que usaron? LSD-25, junto con un compuesto menos conocido llamado UML-491. Colaborando con sus colegas, el Dr. Lothar Kalinowski y el Dr. Silva Sankar, la doctora Bender administró estas sustancias a niños autistas y esquizofrénicos bajo su cuidado. 12 niños en total, todos menores de 12 años. En los informes publicados, Bender y su equipo describieron las reacciones de los niños como similares a las de los adultos. Observaron cambios de humor, estallidos repentinos de risa, seguidos por llanto, y comportamientos extraños en su interacción social. Algunos niños se volvieron retraídos, otros agitados. Algunos simplemente se quedaban sentados en silencio durante horas, mirando fijamente a las paredes. Estas reacciones no fueron estudiadas durante meses o años. No hubo seguimiento, ninguna comprensión de lo que estos niños cargarían con ellos el resto de sus vidas. Solo notas clínicas, gráficas, observaciones. Y luego, silencio. Para algunos en la comunidad psiquiátrica, Bender era una pionera, valiente, intrépida, empujando los límites de lo posible. Pero para otros, había cruzado una línea que jamás debió cruzarse. Administrar alucinógenos a niños, muchos de los cuales eran tutelados por el Estado, sin familia que los protegiera, sin capacidad para decir no, eso no era investigación. Eso era otra cosa completamente distinta. Pero la doctora Bender no fue la única. Una de las personas con las que consultó fue el Dr. John Bookman, de Inglaterra. El Dr. Bookman trabajaba en la unidad de Bodwick, que estaba parcialmente financiada por la CIA. Y en el transcurso de 10 años, se administraron más de 15,000 dosis de LSD a aproximadamente 900 pacientes, incluidos niños. En 1960, el Dr. Bookman conoció a dos hermanas adolescentes, Marion, de 13 años, y Trudy, de 15, que fueron enviadas por sus propios padres. Hoy, sus nombres han sido cambiados por razones de privacidad, pero Marion es actualmente abogada y profesora universitaria en el oeste de los Estados Unidos. Durante 10 semanas, estas dos chicas, inteligentes, responsables, con un historial escolar brillante,
Fueron sometidas a 10 sesiones separadas de tratamiento con LSD. No estaban enfermas, no eran problemáticas. Ambas iban bien en la escuela, tenían muchos amigos, eran sanas y felices. Pero sus padres estaban convencidos de que esto les haría bien. La verdad es que no eran las niñas quienes necesitaban terapia, eran los padres. Marion lo recordó así. Aunque mi padre era muy exitoso profesionalmente, era un hombre tenso, bastante enojado e inseguro, un académico consumado, pero un narcisista de grado industrial. Mi madre era una mujer sumisa, obediente, católica, sin mucha identidad propia, más allá de ser la esposa de un médico. Marion todavía recuerda cada detalle. Cada semana, durante 10 semanas, ella y Trudy eran llevadas al Chelsea Clinic para pasar la noche. Una vez allí, las separaban y las colocaban en habitaciones oscuras, cada una por su cuenta. Antes de que el efecto de la droga comenzara, tenían una breve entrevista con el Dr. Bookman, nada más que unas preguntas básicas sobre su salud, sin advertencias, sin preparación, y luego venía la inyección. Marion recuerda alucinaciones aterradoras, insectos que se arrastraban, formas que se retorcían, risas que se transformaban en llanto incontrolable. A veces estaba tan asustada por las alucinaciones que gritaba y trataba de escapar de la habitación. Una vez, incluso logró llegar al pasillo, pero su madre la forzó a regresar adentro. Y no terminó en la clínica. Las pesadillas interminables las persiguieron mucho tiempo después. Y 2 años después de esos experimentos, Trudy sufriría una crisis severa de salud mental. Nunca se recuperó completamente. Marion comparte que la pérdida de su hermana ha sido una fuente de dolor permanente en su vida. Atribuyo todo esto al LSD y al encubrimiento que siguió, ya sea que las sustancias químicas hayan causado directamente su colapso o no. Hoy, Marion cuenta su historia no por compasión, sino como advertencia. Porque esto no ocurre en búnkeres secretos, ocurrió en clínicas, a manos de profesionales con licencia, bajo el nombre de la ciencia. Todo esto llevó a Marion a convertirse en especialista en ética médica, dedicando su vida a estudiar cómo pueden suceder cosas así. Porque no fue solo la droga, fue la mentira, la falta de conocimiento, la absoluta incapacidad del sistema para proteger a los niños usados en un experimento secreto, con respaldo gubernamental. Si encontraste esta historia impactante, asegúrate de suscribirte a mi canal. Cada semana comparto una historia real del pasado oscuro que todos deberían conocer. Hasta entonces, cuídate.